Damos gracias al Señor por este cuarto domingo de Adviento, tiempo especial, particular durante el año en el cual podemos tener una jornada de reflexión en torno a específicamente al nacimiento de Jesucristo, a la encarnación de Dios. Como iglesia hemos querido también traer hoy día de forma particular un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento en los tiempos de Navidad. Es necesario que podamos acercarnos a la palabra del Señor como ella es, lo que ella quiere también mostrarnos. Y es por eso que, haciendo una breve pausa, a pesar de que el mensaje de la natividad de nuestro Señor es el punto central de una iglesia misional, necesitamos nosotros separar, ¿ya? Y hemos querido separar este tiempo particular el día de hoy, que es Nochebuena, día 24 de diciembre. Mañana la humanidad, la cristiandad, realmente celebra Navidad, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a leer en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, la palabra del Señor dice así: Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Leímos al principio de este culto especial, en otro de los evangelios, el momento en que es también conocida la concepción de María, de Jesucristo en María. Y la forma, ¿cierto?, en cómo el ángel también se presenta, ¿ya? La forma en que Dios se acerca a la humanidad, entendiendo que todo esto ocurre dentro de un contexto que para nosotros a veces es solamente una hoja en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero esa hoja en blanco contiene al menos 400 años de historia del pueblo de Dios, donde desde el último profeta a través del cual Dios había hablado, había pasado un tiempo bastante perturbador por lo demás para el pueblo de Dios, de un aparente silencio de Dios. Silencio en el sentido de que no hubo voz profética que anunciase alguna cosa, pero todos los creyentes sabían que Dios hablaba permanentemente a través de su palabra, ¿ya? No es un silencio absoluto, ¿ya? Ese es un poco el punto. Pero rompe el silencio, Dios rompe ese silencio, haciendo una visita por parte de, o a través de un ángel, ¿ya?, a María, a José. Y eso es el inicio de toda la historia de lo que nosotros conocemos como la Navidad. Generalmente nosotros tenemos una sensación que tiende a ser de alegría, de gozo, cuando llega fin de año, ¿ya? Para algunos incluso es como un momento en el cual decimos: por fin se terminó, ¿ya? Por
las rutinas y las dinámicas que cada uno de nosotros tiene. Y la fecha es particularmente también rica en encuentros y reencuentros, ¿ya? Entre personas, personas que hace mucho tiempo no se veían. Ahora la fecha y la situación, ¿cierto?, proporciona la posibilidad de poder hacerlo. Inclusive nosotros tenemos la práctica de intercambio de regalos y en ello nosotros vemos de que ese intercambio de regalos, que podría ocurrir en cualquier momento del año, pero adquiere un significado diferente, un significado especial, justamente por acercarse a este final de año y ver o proyectar de alguna u otra manera el inicio de un nuevo ciclo. Si bien es cierto, desde la noche del 31 de diciembre al 1 de enero no pasa absolutamente nada, ¿ya? No ocurre nada, salvo que tal vez ponemos el calendario de la carnicería nuevo, ¿sí? Y ahí empezamos a contar de nuevo los días, pero no ocurre algo cósmicamente nuevo, ¿sí? Pero para nosotros, para la humanidad, y por causa de nuestra finitud, como lo vimos en una serie de predicaciones, por causa de nuestra finitud, Dios estableció ciclos, ¿ya? Lo vemos en la creación, ¿ya? Nosotros tenemos un día de 24 horas, tenemos semanas de 7 días, tenemos meses de 28, 29 o 30 o hasta 31 días, y tenemos siempre ciclos de años. Sin embargo, no es por causa de los ciclos que conmemoramos o celebramos la Navidad. La Navidad tiene en sí misma una significancia para el pueblo de Dios, tiene un significado profundo para todos aquellos que creen en Él. Y el hecho de que podamos marcar ciertos ciclos o fechas en un calendario no hace a la Navidad especial ni tampoco una necesidad. Sin embargo, el mensaje de Navidad es un mensaje necesario para nosotros. ¿Por qué es necesaria la Navidad? ¿Por qué necesitamos de recordar la Navidad? No obstante, nosotros cada domingo, al menos aquí en esta comunidad de fe, en muchas comunidades reformadas, recordamos todos los domingos el nacimiento de Jesús. Cuando recitamos, por ejemplo, el credo apostólico, recordamos la encarnación de Jesucristo. En ese sentido, esta fecha no tendría nada especial. ¿Por qué? Porque constantemente estamos recordando el nacimiento y el motivo, la razón por la cual el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. ¿Por qué Dios encarnó en la persona de Jesucristo? Y eso, hermanos queridos, nos hace hacer esta reflexión necesaria. ¿Por qué es necesaria la Navidad? ¿Por qué la celebramos entonces? Es importante recordar que el día 25 de diciembre no está en la Biblia, ¿ya? Eso es algo que debemos siempre enfatizar también. Podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen es una celebración o una fecha particularmente, porque como celebración, por el motivo de la celebración, ciertamente es divino, es un mensaje divino en la tierra, pero la fecha es una invención humana y en eso tenemos que estar de acuerdo con ello. La palabra de Dios no nos apunta hacia un 25 de diciembre y ni siquiera los eruditos más estudiados pueden definir una fecha exacta, ¿verdad? Hay algunas ideas, más o menos por la situación, el tipo de fiestas que se celebraba, el edicto, ¿cierto?, de un censo en la historia nos da una referencia de algún momento, pero ciertamente sabemos de que el día 25 de diciembre no aparece en las Sagradas Escrituras. Ni el día ni la hora, perdón, ni el día ni el mes son mencionados en la palabra de Dios. Y es por esa razón que el protestantismo no tiene esta celebración o esta fecha como un día santo, ¿ya? Como si lo ve, por ejemplo, el catolicismo romano. Y por esa razón también quebramos, y digo quebramos porque somos parte de una tradición reformada, quebramos con el catolicismo al no mantener un día, en este caso el 25 de diciembre, como un día santo. No obstante de aquello, tenemos la libertad individual de poder conmemorar esta fiesta, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Romanos 14, de versículos 5 y 6, dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Fíjense que este texto en particular, y a modo introductorio, no habla de la situación, ¿ya?, de un día distinto o diferenciado,
como siendo practicada en una iglesia. Y eso es importante resaltar, ¿ya? Pero sí lo deja a disposición de una práctica devocional personal. De hecho, si ustedes se fijan bien, el apóstol Pablo escribe usando todas estas expresiones en modo singular. No está hablando de una comunidad, ¿ya? Cada uno, ¿ya? De hecho, el versículo 5 termina diciendo allí, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir, ¿ya? Ahora, y a pesar de que el apóstol Pablo en Romanos 14, en el texto que nosotros acabamos de leer allí, nos otorga esta libertad de devoción personal, no lo hace para el culto público. Por eso volvemos a hacernos la pregunta, ¿cuál es entonces la necesidad de la Navidad? ¿Por qué necesitamos de la fecha o recordar esta fecha? A pesar de que la libertad es individual y no es un llamado a la comunidad, a la iglesia, no está establecido por Dios como una fecha que debe guardarse, fíjense que esto no quita la posibilidad de que las comunidades de fe puedan celebrar fechas especiales. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, que es una de estas articulaciones doctrinales que dan el sustento teológico a la fe reformada, en el capítulo 21 de la Confesión de Fe de Westminster, en el párrafo quinto, parece que nos da esta posibilidad. Fíjense lo que dice. Dice aquí que las acciones de gracias, en ocasiones especiales, han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Allí el apoyo en la Biblia son, entre otras cosas, el Salmo 107, lo pueden ustedes anotar y buscarlo luego, y algunas instrucciones, o más bien invitaciones, más que instrucciones, invitaciones, que aparece, por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 22, cuando se invita a la gente a ayunar, ¿ya? No era algo mandado por Dios, pero el pueblo entiende el ayuno como una convocación con un carácter piadoso, y que Dios ciertamente no corta de raíz, como en otras oportunidades, y ahí podríamos citar, por ejemplo, el fuego extraño, ¿ya? Llevado por personas en el altar y que murieron. En ese sentido, la Confesión de Fe de Westminster concede, ¿ya? Siempre y cuando, como vemos muy bien acá, no sea tomado esto como un día santo, como un día particularmente especial. Ahora, el hecho de que podamos celebrar un culto de acción de gracias por la encarnación de Cristo en esta fecha es básicamente, y como lo hemos dicho antes, en una función más bien pedagógica para nosotros mismos, ¿ya? Si bien es cierto, repito, podemos nosotros tener la práctica constante y permanente de recordar la encarnación de Cristo en la confesión del credo, también sabemos que no todas las iglesias reformadas usan el repetir el credo cada domingo, ¿ya? De hecho, no todas las iglesias reformadas, incluso las presbiterianas, que son las que más apuntan hacia el tema del orden del culto, tienen la cena del Señor todos los domingos, ¿ya? Allí entonces los teólogos tendrán que definir, y pastores, consejos, ¿cierto?, poder reunirse y definir ciertamente este tipo de acciones. Pero el hecho es que nosotros tenemos esa posibilidad de poder tener un culto de acción de gracias por la natividad de nuestro Señor Jesucristo y también por su muerte y resurrección en la fecha de la Pascua. Y esto ciertamente va a ser de mucha bendición para los creyentes si se realiza, como dice la Escritura, ahí el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer en Romanos, y apoyado, ¿cierto?, en lo que declara la confesión de fe. Nosotros podríamos entonces tener esto si realizamos esta acción de manera piadosa y no olvidando la resurrección de Jesucristo cada domingo. Yo creo que ahí es un punto esencial, fundamental y básico. Nosotros necesitamos recordar cada domingo que Jesucristo encarnó, murió y resucitó. Eso sí se ve en toda la estructura del culto público, al menos desde las iglesias reformadas. Nosotros vemos cómo declaramos a un Dios todopoderoso que es preexistente y que Él sustenta todas las cosas. Vemos la encarnación de Cristo y la necesidad de esa encarnación al pedir perdón por nuestros pecados y al entender de que el sacrificio de ese Dios encarnado en la persona de Jesucristo nos da a nosotros la posibilidad de entrar ante la santidad de Dios y luego escuchar su palabra que nos es revelada a través de la predicación y extender acción de gracias
por esa palabra que hemos recibido y que el Espíritu Santo va a hacer realidad en nosotros. Entonces, en la estructura cultica está también la celebración constante y permanente de que Jesucristo nació. Entonces, no necesitaríamos de un culto especial de Navidad. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué es necesaria la Navidad para nosotros? El punto, reitero aquí, no es la fecha ni la celebración en sí misma, ¿ya? Pero sí es el mensaje que la Navidad trae. Es el mensaje, porque sin el mensaje no hay Navidad. Sin el mensaje del nacimiento de Jesucristo no existiría la fecha, ¿ya? Así como no existirían muchas cosas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el motivo principal, si pudiéramos colocarlo de esta forma, tiene que ver con el mensaje de la Navidad antes que con cualquier otro tipo de cosa que nosotros queramos recordar o incluso celebrar. La Navidad, en ese sentido, no es necesaria porque ocurre dentro de un calendario humano, ¿ya? Tomando en consideración todo lo que he mencionado hasta acá, sino que la Navidad, es necesaria porque la Navidad ocurrió en el plan divino de redención. La Navidad es necesaria porque es el punto central del plan de redención de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Navidad es necesaria porque ocurre en este plan divino, acontece en un momento de nuestra historia que apunta hacia la historia divina y hacia lo que Dios ha estado haciendo desde la eternidad y hasta la eternidad. Esa eternidad es marcada también por la encarnación de Jesucristo. Antes de la Navidad, Jesucristo cohabitaba con Dios Padre y el Espíritu Santo en una gloria permanente. Lo vimos en la predicación de Isaías. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Él es soberano sobre todas las cosas. Aún así, esta dinámica cósmica, divina, se ve marcada también por la encarnación de Jesucristo. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se hace criatura. El sustentador de todas las criaturas del mundo se hace vulnerable para hacerse semejante a nosotros, tomando un cuerpo como el nuestro, con las afecciones que nuestro cuerpo tiene, con los resfríos, con los dolores de estómago, con el agotamiento, con el cansancio, con la hinchazón de pies, con los dolores de cabeza. Cada una de las cosas que como humanidad nos ocurren, Jesucristo las vivió. Sintió hambre, sintió sed. Imagínense, aquel que no necesitaba nada para su existencia tuvo sed y tuvo hambre. Tuvo que ser amamantado, tuvo que ser cambiado de pañales. Le tuvieron que enseñar a caminar. Aquel que creó las piernas del ser humano tuvo que ser enseñado a caminar. El que diseñó todo el sistema musculatorio necesitó fortalecer su propia musculatura. ¿Para qué? Para hacerse como uno de nosotros, para poder habitar entre nosotros. Y como dijo C.S. Lewis, Dios, o el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Ese es el mensaje central de la Navidad, y vuelvo a repetir esto: no es necesaria la Navidad porque existe en un calendario humano, sino que es necesaria porque es parte del tiempo de Dios, del calendario divino. Él quiso que Jesucristo naciera un día, a una hora determinada, en un momento de nuestro tiempo determinado, para marcar la historia. Al punto que también sabemos nosotros que gran parte del mundo divide la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Sabemos que esta nomenclatura no es universal, ¿ya? Los países árabes, musulmanes, tienen también otras formas, otras celebraciones. No obstante de aquello, el punto central aquí es que es parte de la historia de la redención, es parte del plan divino de la redención. Por eso es necesaria la Navidad para nosotros.
Y en este plan de redención, el mensaje de la Navidad, ese mensaje de que en él, en la encarnación de Jesucristo, nos es mostrado de que el ser humano no puede autosalvarse. El ser humano no puede por sí solo salvarse de la separación y la condenación eterna delante del Dios Creador Todopoderoso. Era necesario de que esto así ocurriese. Y este mensaje de Navidad entra en el corazón de los que han sido llamados por Dios, no en cualquier corazón. Porque nuestros corazones son previamente preparados por el Espíritu Santo de Dios para recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo vemos nosotros eso, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando nos muestra la palabra que Lidia era una mujer que buscaba a Dios, iba a los lugares en donde se oraba, y la palabra es clara al decir que fue Dios el que preparó el corazón de Lidia para que el mensaje que escuchó de parte de los apóstoles hiciera sentido en su vida. Y ella entonces se convierte a Jesucristo, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. El mensaje de la Navidad entra entonces en el corazón de aquellos que han sido llamados por Dios, y fíjense que no solamente trae la luz bonita que nosotros decimos ahí en el pesebre, en la estrella de David que iluminó el cielo, y colocamos luces en todo lugar, las plazas, ¿cierto?, de las ciudades se llenan de luz, algunas con muy poquitas luces, como algunos videos que están dando vuelta en internet, ¿ya?, que incluso nos genera gracia, ¿cierto?, y otras como el centro o el Rockefeller Center, ¿cierto?, en donde nos muestra un árbol lleno de luces y que se... No estamos hablando de esa luz, estamos hablando de la luz del mundo. Estamos hablando de Jesucristo, que trae luz a nuestras propias vidas, trae luz a la oscuridad de nuestra propia vida. El mensaje de la Navidad ilumina la oscuridad de la angustia. El mensaje de la Navidad ilumina el momento oscuro de una enfermedad incurable. El mensaje de la Navidad trae luz a la oscuridad de una guerra, como las que estamos viendo que sucede en el día de hoy. El mensaje de la Navidad trae la luz a la oscuridad de las relaciones quebradas por el pecado. Cualquier lugar del mundo y de nuestras propias vidas donde haya una sombra de oscuridad, el mensaje de la Navidad trae luz. Y debería quebrar esa oscuridad, porque basta la luz de una vela para iluminar un lugar oscuro. La oscuridad jamás va a vencer a la luz. La oscuridad jamás va a vencer a la luz. Y jamás nunca la noche ha vencido a la luz del día. El mensaje de la Navidad es eso, apunta justamente a la luz del mundo, trayendo luz a nuestras propias vidas para reflejar la luz del mundo que es Jesucristo. Por eso somos la luz del mundo y por eso somos esa ciudad en la colina como una iglesia misional, a propósito de la serie que termina la próxima semana. ¿Ya? Aprovechamos de pasar ahí mismo el dato. Entonces, hermanos, fíjense, el texto que nosotros leímos acá comienza de una manera bastante peculiar. ¿Por qué? Porque nos invita a que no confundamos el mensaje de la Navidad con ningún otro mensaje. Fíjense bien, dice, el nacimiento de Jesús fue como sigue. Fíjense que no hay espacio acá para mezclar el mensaje de la Navidad con nada creado en este mundo. Por eso el mensaje de la Navidad es diferente al mensaje de la Navidad de este mundo. ¿Ya? El otro día nos reíamos en casa porque Nicanor con Cristóbal cantaban una canción de un comercial de algo de los regalos en una aplicación que era con un villancico. ¿Ya? Era la melodía de un villancico, pero mostraba justamente de no tener preocupaciones, de estar en los tumultos de gente, en los centros comerciales, porque podías comprar a través de una aplicación. Básicamente ese es el mensaje de Navidad del mundo. ¿Ya? El hecho de que nosotros hagamos eso. Esa es son los ritmos, rutinas y rituales que nos presenta el mundo y ante lo cual, como hemos dicho también acá, el tener una mirada diferente del tiempo, poniendo nuestros ojos en el tiempo de Dios, en ese tiempo kairos de Dios que la palabra habla, nos muestra de que
todo lo de este mundo es pasajero y que realmente nosotros estamos frente a un escenario que es mucho más grande y que es el escenario de la historia de Dios mismo desarrollando la historia de la redención en este mundo. Entonces, fíjense que Mateo acá, el evangelista, nos está invitando a no confundir. Fíjense que hay otras versiones, a no confundir, ¿cierto?, el mensaje central de la Navidad. Hay otras versiones que dicen el nacimiento de Jesús fue así. Y ese fue así. Allí hay una voz en la lengua griega que nos dice fue de este modo y de ningún otro. ¿Ya? Esa es un poco la idea del énfasis de esa parte en Mateo. El nacimiento de Jesús fue de este modo y no fue de otro modo. No nos olvidemos que no muy lejos del tiempo de la resurrección y ascensión de Jesucristo, ya comenzaron a proliferar diferentes herejías respecto de la encarnación, que no había sido una encarnación real, ¿ya? Que había sido alguna especie de holograma, o que Dios había, en el bautismo de Jesús, había entrado el Espíritu de Dios en una persona común y corriente y en la cruz lo soltó y lo dejó. Por esa razón, acá el evangelista está diciendo, el nacimiento de Jesús fue así, fue de esta manera y no fue de otra, no fue de otro modo. ¿Ya? Y para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ojo con esto, para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no hay posibilidad de que el nacimiento de Jesús haya sido de otra manera. Fue como lo dice la Escritura. ¿Sí? No fue de otra forma. Nosotros podemos adornar la Navidad con 3 reyes magos, que no eran ni reyes ni 3. ¿Ya? Dice que eran magos que llevaron 3 regalos. Eso sí, de ahí sacan la idea de que eran 3. Pero podría haber sido una comitiva de 20 que llevaban 3 regalos. ¿Ya? Sabemos que era más de uno, eso sí, ¿ya? Por la voz plural que usa. Pero no eran reyes, eran magos. Podríamos decir hoy en día que eran astrólogos, que miraban en las estrellas intentando encontrar el sentido de la vida y el sentido de sus propias vidas. Ellos fueron los que trajeron presentes para este rey que había nacido. Ellos reconocen la venida de un rey. Por eso van delante de quien gobernaba toda esa zona. Y ahora dice, le preguntan a él, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él, que era el considerado como rey, ciertamente tiene serios problemas de egocentrismo. ¿Ya? Nosotros eso lo podemos ver en la Escritura. Pero el punto es que nosotros hemos, de una u otra forma, adornado toda esta escena del nacimiento de Jesús, y también debemos ser cuidadosos en eso. ¿Ya? Debemos recurrir al texto bíblico para ver lo que el texto bíblico nos dice sobre el nacimiento de Jesús. ¿Ya? El hecho de que haya nacido en un pesebre, como lo dice el mismo Evangelio, claro, nosotros nos imaginamos la escena completa con los animales al lado, ¿ya? Pero tampoco hay una seguridad de que sí sea, porque el pesebre era solamente el lugar con la paja, era como un cajoncito, ¿ya? Podríamos decir hoy en día que era como una cuna, pero era puesta ahí justamente para que comieran los animales, ¿ya? Fácilmente eso podría haber estado en una habitación al costado de la casa, como también declara la Escritura, ¿ya? O sea, tampoco nos dice que haya sido en un establo, ¿ya? La imagen del establo. La pesebrera sí, la palabra la menciona, ¿ya? Entonces fíjense que hay un mensaje de Navidad que ha sido de una u otra forma ampliamente aceptado por todos, ¿ya? Tampoco había uno de estos magos que haya sido negro, por ejemplo, ¿ya? O que se hayan llamado Melchor, Baltasar y Gaspar, ¿ya? Eso es parte del folclore, por decirlo de alguna forma, de la cristiandad. El punto acá, hermanos, es que el nacimiento de Jesús fue así. No podemos nosotros pensar que fue de otro modo. Jesucristo realmente fue parido, ¿ya? No apareció por generación espontánea en este mundo. Hubo un parto. Y las mujeres que han parido saben lo que eso significa. Hubo dolor. Hubo contracciones. Hubo momentos en los cuales María ya no soportaba el peso de Jesús en el vientre. Así como también hubo mareos, así como también hubo náuseas, así como también probablemente hubo vómitos. Y eso lo vemos en el texto. Usted me dice, pero ¿cómo? Yo no veo vómitos, ni náuseas, ni nada de eso. Vamos a ver el texto, hermanos queridos. Pero al punto en que yo quiero llegar con ustedes hoy día es al hecho de
poder responder esta pregunta. ¿Por qué necesitamos la Navidad? ¿Por qué necesitamos de la Navidad? ¿Por qué es necesaria la Navidad para nosotros? Primero, y lo vamos a ver ahí de los versículos 18 al 20, la Navidad es necesaria para nosotros porque el mensaje de Jesús hará que nuestra reputación quede en segundo plano. Fíjense lo que dice el texto. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Esa es la introducción de toda esta parte. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, o sea, antes que ellos tuvieran una primera relación sexual, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Hermanos queridos, el contexto aquí nos habla bastante sobre este punto. ¿Por qué? Porque efectivamente en los tiempos de Jesucristo, las mujeres eran entregadas en un pacto de matrimonio. Había un acuerdo de entregar a las hijas a un varón en matrimonio, pero eso no se consumaba hasta el hecho nupcial. ¿Ya? Era muy importante eso en particular, en donde también el varón podía realmente comprobar la idea o la seguridad de la virginidad de aquella mujer. ¿Sí? Se acostumbraba también a que hubiese personas que eran una especie de garantes o testigos de esta situación. ¿Ya? Y es interesante ver acá de que el texto dice que antes que se consumara el matrimonio, o sea, antes de que cualquier persona pudiera verificar, generalmente había allí una verificación a través de los residuos que podían quedar en la primera relación sexual sobre las sábanas de la cama. ¿Ya? Antes de que cualquiera de esas cosas, cualquiera de los elementos que podían comprobar la virginidad de la mujer, estamos hablando del contexto del pueblo de Israel, dice que, fíjense cómo lo coloca, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros vemos allí es que se halló que había concebido. Eso ya era un problema. ¿Ya? Ya era un problema. ¿Por qué era un problema? Porque, primero, María no tenía más de 16 años. Debe haber tenido entre 13 y 15 años, más o menos, que era la edad en que se entregaban el matrimonio a las mujeres. No nos asustemos tanto, nuestras abuelas y bisabuelas se casaron más o menos a la misma edad. ¿Ya? Y empezaron a tener guagua a los 16 años. ¿Sí? Así que tampoco como, oh, qué terrible. No, nuestros abuelos y bisabuelos también tuvieron esa misma práctica. Ahora, si nosotros miramos el contexto, piensen conmigo, por favor, en esa situación específica y veamos cómo pudo haber reaccionado José. ¿Y por qué yo decía hay náuseas y hay vómitos? Porque dice que se halló que había engendrado. O sea, José tiene que haber visto los malestares, porque la Biblia no nos declara que ellos habían conversado lo que María vivió. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, no temas, te traigo una noticia, vas a estar embarazada del Espíritu Santo. Y ahí nosotros tenemos todo el cántico de María, donde ella celebra. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que las profecías decían. ¿Ya? El hecho que haya sido una mujer virgen no era algo inesperado. Lo esperaban. El punto es cuándo, cómo y dónde. Y en este caso, fíjense, José tiene que haber visto los mareos. Imagínense, esto es parte de una cosecha propia, digamos, de lo que el texto no nos habla, no lo menciona. Pero pensemos, por ejemplo, en que a María le hayan gustado las azucenas. Estoy colocando aquí la primera flor que se me vino a la cabeza. Y José sabe que a María le gustan las azucenas. Y un hombre enamorado corta flores y le lleva flores a su enamorada. Algo que yo no he hecho hace mucho tiempo con mi esposa.
¿ya? Pero que sí hemos visto que Rubén hizo con su esposa hace poco tiempo. Un hombre enamorado corta flores y se las lleva. Piensen entonces ustedes a José llegando con un tremendo ramo de azucenas, ¿sí? Y María las toma feliz porque le gustan. Y las toma y empieza a revolverse el estómago. ¿Ya? Comienza a tener, como decimos en chileno, cara de empachada. ¿Sí? La cabeza de José comienza a decir, estará enferma. Ojo, la enfermedad de una mujer también era motivo para rechazar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace José? Porque dice, fíjense bien en el texto dice, se halló que había concebido. O sea, aquí nosotros estamos frente a testigos. La Biblia no lo dice puntualmente, pero el hecho que diga que se halló, no dicen que José se dio cuenta, sino que se halló, encontraron, plural, comunidad, encontraron que estaba embarazada. Entonces, probablemente la familia llamó a ¿quiénes? A estos testigos, a los mismos que hacían o que daban testimonio de que la mujer era virgen y habían dicho, ¿por qué no la revisan? Parece que está embarazada. Parece. Entonces llega, ¿cierto?, la partera, que eran las mujeres que veían este tipo de cosas, sale de la carpa o de la habitación y dice, sí. Pero es raro porque es virgen todavía. O sea, pensemos de nuevo, vámonos al tiempo de José. En ese minuto José podría haber dicho, hasta luego, esto termina hasta aquí, mucho gusto, pero María me fue infiel. Pero ¿cómo va a ser infiel? Si aún es virgen. El texto sí lo dice. ¿Ya? El texto sí lo dice. Probablemente ahí conversaron, probablemente ahí, el texto Mateo no lo dice, pero sí nosotros lo vemos también después y lo vemos también en el relato del sueño, ¿ya? Que José es advertido, ¿sí? Pero puntualmente, fíjense bien hermanos, que la reputación de José y de su familia incluía a María y a sus descendientes, iba a ser marcada por este hecho. Incluso en nuestra sociedad, una joven, si pensamos en una joven de 15 años que queda embarazada antes del matrimonio y el novio, el pololo o el amigo con ventaja dice, loco, a mí no me miren, generaría un problema de reputación para la chica y también para la familia de esa chica. Y también para el joven. O sea, en nuestras dinámicas chilenas sería un gorreado. Se marca. Pero es importante entender, hermanos queridos, que el mensaje de Navidad es necesario porque nosotros necesitamos comprender de que nuestra reputación siempre va a pasar a un segundo plano cuando nosotros conocemos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo. Y digo recibimos en el sentido bíblico de recibir a Jesucristo. Cuando Él nos ha buscado y nos atrae hacia sí, y nosotros decimos, sí Señor, aquí estoy, entrego mi vida por completo, tu vida va a ser marcada por Jesucristo. Y ya no es tu reputación, no es la mía, es la reputación de Cristo. Porque mi reputación ni tu reputación, así como la reputación de José, no son importantes. Jesucristo es. Es la reputación del Hijo de Dios la importante. Y eso lo vemos allí al ver en el final del versículo 20, donde dice que el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Por lo tanto, José, no temas. Pero fíjense que le dice no temas, dice no temas en recibir a María, tu mujer. ¿No les llama la atención eso? ¿Ven cómo Dios toma en serio el pacto? Pacto entre dos personas, entre dos padres, el padre de María y el padre de José. Las palabras emitidas por José al momento de decir, ella va a ser mi esposa, Dios lo toma en serio. No rompe el vínculo. De ahí que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. No rompe el vínculo. Dios se lo toma en serio. Y le dice a José, no temas, José. No temas, José. El niño que ella ha concebido
es del Espíritu Santo. Y esto, hermanos queridos, también es importante en el tema de la reputación de José. Porque todos esperarían que dijeran, el hijo de María no es del Espíritu Santo, es de José. Esa era la práctica de ese tiempo. Este es mi hijo, sangre de mi sangre. Pero Dios le está diciendo a José, tu reputación no es importante, José, la de Cristo es importante. El hijo no es tuyo, el hijo es del Espíritu Santo, pero tienes que recibir a María como tu mujer igual. Ya pasa a un segundo plano nuestra reputación cuando estamos delante del Señor, delante de Jesucristo. Él es importante y tú no. Lo segundo, versículo 21, la Navidad es necesaria para nosotros porque nos muestra el camino de la salvación. Versículo 21 dice así, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que de nuevo vemos allí que el nombre no se lo pone José. Eso es una reafirmación de que su reputación no es importante. En una cultura en donde el nombre era sumamente relevante, que el ángel le diga a José, no le vas a poner el nombre que tú habías pensado. La Biblia no nos dice qué nombre pensó José en ponerle a su hijo, probablemente José. ¿Ya? Pues dice, no se va a llamar como tú quieres, sino que se va a llamar como Dios quiere que se llame. Y se llamará Jesús. Y el significado de Jesús es justamente eso, Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo nos muestra el camino de la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es Buda, no es Siddhartha, no es el humanismo lo que va a salvar al hombre. Solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Amén. No toda religión es buena. Porque hay uno solo justo y bueno que es Jesucristo. Ustedes los cristianos se creen porque creen tener la verdad. Es la verdad. Él no declaró conozco la verdad o conozco el camino a la verdad, como lo dicen los otros grandes líderes de las otras religiones. Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad. ¿Y eso por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque es el Hijo de Dios. Él es Jesús. La Navidad es necesaria para nosotros porque nos muestra el camino hacia esa salvación. Y ese es Jesucristo. Lo tercero, hermanos queridos, versículos 22 y 23, la Navidad es necesaria para nosotros porque nos recuerda la fidelidad de Dios. Hermanos, nosotros leíamos recién en el Salmo 89, en el versículo 24, dice, con él estarán, lo leímos esto al principio de la liturgia, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Con él estarán mi fidelidad, es parte de la esencia de Dios ser fiel. Y el texto aquí en Mateo nos muestra esa fidelidad. Fíjense lo que dice el versículo 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, la promesa de Dios habitando en medio de nosotros fue dada a nosotros allá en el Génesis. Dios creó el mundo para poder habitar con el ser humano en el mundo. Así lo vemos en el Apocalipsis, en el fin de la historia, que esta tierra renovada, la nueva creación, va a estar aquí perfecta y Dios habitará eternamente con su pueblo. Por eso el mensaje del profeta es que dará a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su propio pacto. Y eso es lo que nos muestra el texto aquí. Y la Navidad es necesaria para nosotros recordar de que Dios es fiel a su pacto.
y de que Él no se contradice de lo que ya dijo, de lo que Él prometió y de lo que Él dijo que hará. No importan las circunstancias de este momento presente en el cual nosotros vivimos. Él prometió la restauración de todas las cosas. Y la seguridad de aquello es que Jesucristo habita sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos queridos, la promesa de Dios y la fidelidad de Dios están allí, presentes, y el mensaje de Navidad nos muestra eso. La Navidad es necesaria porque nos muestra, nos recuerda, nos apunta hacia la fidelidad de Dios y a la fidelidad con su pacto eterno. Y en cuarto lugar, y por último, la Navidad es necesaria para nosotros porque debería llevarnos a la obediencia. Versículo 24, la palabra del Señor dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos este encuentro personal con Jesucristo, Dios encarnado, que transforma nuestra vida, que como decíamos recién, hace de que nuestra reputación, de que nuestro nombre sea secundario y solo el nombre de Cristo sea relevante, cuando eso ocurre, cuando nuestra vida es impactada por Jesucristo, el verdadero creyente vive de acuerdo a lo que Dios dice que debemos hacer y vivir. ¿Por qué? Porque Él prometió al Espíritu Santo. Jesucristo, después de morir, después de resucitar, al momento de ascender a los cielos, prometió la venida del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para santificarnos y hacernos a la imagen de Jesucristo, del Dios encarnado. Hermanos, piensen en eso. La obra del Espíritu Santo no es emocionarnos, no es hacer que saltemos, que demos giros, que aplaudamos. La función del Espíritu Santo no es esa. La función bíblica del Espíritu Santo es santificar a los justos, a aquellos que han sido justificados por Jesucristo en su muerte, y con ello darnos a nosotros, seres humanos imperfectos, poder ser semejantes a Jesucristo. Hermanos queridos, la obediencia es la marca fundamental del verdadero creyente. Y el mensaje de Navidad también nos muestra eso. Y aquellas personas que sirvieron tanto en la iglesia y profundamente amaban al Señor y levantaban los brazos y ahora están alejados, hermanos queridos, no existen creyentes apartados. Nunca fueron creyentes. No sabemos si el Señor los va a llamar verdaderamente, pero no todo el que dice Señor, Señor, realmente es conocido por Dios. Incluso habiendo hecho milagros, incluso habiendo profetizado, incluso habiendo hecho cualquier cosa. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos en aquel día. José en este punto tenía todo el derecho de abandonar a María. Y se fijan ustedes, el texto nos dice que él la amaba tan profundamente que prefirió abandonarla. No porque haya sido un hombre pusilánime y no haya querido enfrentar aquello, porque si no Dios se lo hubiese dicho, arrepiéntete. Él quiso dejarla en silencio, él quiso dejarla de lado, en último caso para que digan, la embarazó y se fue. Pero que María no muriera lapidada, como era la tradición. A una mujer adúltera que muriera lapidada, apedreada. Y no estamos hablando de camotes los que les tiraban rocas enteras. José amaba tanto a María que prefería mandarse a cambiar a que la matara. Pero Dios intervino en la vida de José. Transformó su vida, porque Él es el que sondea los corazones. Y Dios vio el corazón de José y le dijo: José, no temas. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tienes que hacer. La vida de José fue transformada y él obedeció.
Porque cuando nosotros somos alcanzados por Dios, la marca de nuestro cristianismo, la marca de que el mensaje de la Navidad es efectivo en nuestra vida, es que somos obedientes. Y obedientes a la palabra de Dios. José le puso Jesús a Jesús. No se saltó, no buscó algún tipo de situación especial, no apeló al designio divino, sino que lo aceptó, respetó la decisión de Dios. El texto es claro, la mantuvo virgen hasta que concebió. Después Jesús tuvo hermanos. José y María fueron una familia normal, común. Los hermanos de Jesús, la palabra lo muestra, llegó al punto cierto en que quisieron distanciarse de Jesús. Medio parecido con la historia de José, ¿cierto? Vete de aquí, ándate a otro lugar, donde tú, profeta, puedes hacer tus profecías y tus cuestiones, pero lejos de acá. Pero más adelante los vemos arrepentidos y creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, como lo vemos en la carta de Santiago, como lo vemos en la carta de Judas. Y en el libro de Hechos, que nos dice quién es ese Santiago y quién es ese Judas. Hermanos queridos, ¿por qué necesitamos la Navidad? La necesitamos porque somos pecadores. Necesitamos la Navidad porque nuestra marca hoy es el pecado y el querer vivir vidas independientes de lo que Dios establece. Necesitamos la Navidad porque no somos nosotros los importantes, ni siquiera nuestros hijos en el sentido de trascender en la historia a través de nuestros hijos. Nosotros necesitamos entender de que necesitamos del mensaje de la Navidad para que el mensaje de Cristo, el nombre de Cristo sea trascendente en la historia y continúe trayendo la luz, esa luz que nos menciona en los evangelios, que Juan la menciona. Hablando de Juan el Bautista decía, él no era la luz, pero apuntaba hacia la luz. Y le decía a la gente, apuntando a la luz que era Cristo, arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se acercó. Por eso necesitamos la Navidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros somos heraldos, somos aquellos estandartes sobre los cuales debiésemos estar constantemente gritando, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. ¿En qué cosa? En que el Dios supremo, creador de los cielos y de la tierra, encarnó en un bebé para vivir una vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir. Y porque Él lo hizo, recibir por ese intercambio que Él otorgó en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Para que cada uno de nosotros pueda seguir comunicando el mensaje de salvación de generación en generación hasta que Jesucristo vuelva. Por eso necesitamos la Navidad. La necesitamos para arrepentirnos de nuestros pecados y entender de que un pequeño niño allí en Belén trajo la salvación a su pueblo. Si eres parte de su pueblo, entonces obedezcamos a nuestro Señor en lo que Él ha demandado de nosotros. La próxima semana vamos a ver qué es lo que Él demanda de nosotros. Y con eso vamos a dar fin no solamente al año, sino que también a la serie de predicaciones sobre iglesia misional. Esto fue un paréntesis, pero tiene todo que ver, porque el mensaje central de una iglesia misional es el mensaje de Jesucristo encarnado. Amén. Que el Señor nos ayude con esto. Oremos, hermanos queridos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de María y de José. Padre amado, gracias porque podemos ver por el relato bíblico que tú les alcanzaste, que transformaste también sus vidas y que ellos fueron obedientes a ti. Padre, gracias porque tenemos esa nube de testigos a los cuales podemos mirar, como dice el libro de Hebreos, para poder, Señor, ver cómo debemos vivir nuestra vida aquí en la tierra. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias porque tu Hijo, tu único Hijo, se hizo como uno de nosotros para traernos, Señor, la salvación. La luz del mundo iluminó todos los rincones oscuros de esta vida. Y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu
puedas colocar y traer luz a la oscuridad de nuestras propias vidas y corazones. Cada uno de los que está acá es consciente de aquello. Pero te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo ilumines, Señor, en tiempos de angustia, de ansiedad. Ilumines, Señor, los momentos en los cuales nos comportamos como cualquier impío. Que ilumines, Señor, en nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Que ilumines, Señor, en nosotros todo tipo de autonomía respecto de ti. Trae luz, Señor, trae cada vez más luz a nuestras vidas para que lo único que hagamos nosotros sea reflejar la gloria tuya. Porque nosotros no somos importantes, Jesucristo sí lo es. Oramos, Señor amado, con gratitud en el corazón por este mensaje de Navidad en el cual podemos decir: Emmanuel, Dios está con nosotros. Oramos en los méritos gloriosos de tu Hijo Jesús. Amén.